¿Por qué no se cumple la nueva Ley Orgánica de Protección de los Adultos Mayores en Ecuador? Pongamos en contexto el tema. La primera advertencia es que no nos estamos refiriendo a personas mayores adultas que están de alguna forma protegidas por el Seguro Social, por el Ministerio de Salud Pública o por los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, etc. No, esta ley y su reglamento de aplicación es para las personas mayores adultas no protegidas por ningún sistema de seguro o seguridad social, que en el Ecuador se estima que son más de 1.600.000 personas que en el papel están protegidas por el MIES, en el papel. Precedente jurídico. De 1990 a 1992 fui el primer procurador general del anciano en el Ecuador y elaboré el reglamento de aplicación de la antigua ley del anciano. Ayudé a crear algunos ancianatos, a buscar recursos para financiar su alimentación e infraestructura y atención técnica, etcétera, etcétera, de los hoy denominados centros de atención geriátrico-gerontológicos. Lo cierto es que las personas adultas mayores son reconocidas en el papel en la Constitución ecuatoriana como parte de los grupos de atención prioritaria. El artículo 35 les garantiza la atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. En el papel, es importante conocer las necesidades de este grupo social y buscar la progresividad de sus derechos, no solo enfocándose en la seguridad social, sino garantizando la estabilidad y protección del adulto mayor desprotegido. Es el grupo que siempre ha permanecido en completa indefensión, ya sea por falta de presupuesto o de visión de los ministros que llegaron al interior del Ministerio de Bienestar Social, ahora MIES. La Constitución y la nueva ley del adulto mayor en el papel destaca un centenar de beneficios que se cumplen a medias, entre ellos la alimentación, vivienda, salud, situación económica y emocional. Es así que, por quebrantar todos estos aspectos, se estaría excluyendo a este grupo humano significativo de la sociedad, como son los adultos mayores. ¿Qué se debe entender por vulnerabilidad? Vulnerabilidad hace referencia a la condición de desventaja en que se encuentra un adulto mayor, niño, niña o miembros de una comunidad o sistema ante una amenaza y a la falta de recursos necesarios para superar el daño causado por una contingencia. Eso es la vulnerabilidad. Las personas o grupos son vulnerables al enfrentar experiencias que los colocan en situaciones de riesgo, a ser afectados en su bienestar personal, moral, psíquico o material, y donde los recursos para enfrentar la amenaza son limitados, escasos o a veces inexistentes. El adulto mayor en situación de vulnerabilidad puede experimentar además diversas situaciones que disminuyen su calidad de vida, como una alimentación deficiente, dificultad en el acceso a algunos bienes y servicios. Ante la escasez de recursos, se creía que elevando sus derechos a norma constitucional o legal, se mejoraría las condiciones de vida de los adultos mayores en el Ecuador, pero no fue así. Ninguna ley en el mundo funciona sin política pública. Ver mi último libro, Señor Juez, yo acuso, Ecuador sin política pública. Lo cierto es que en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 38 expresa que el Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. El Estado, la sociedad y la familia asumen una responsabilidad y un deber moral y ético que influye en la calidad de vida de los adultos mayores. Y no es suficiente que se tenga una constitución y leyes del adulto mayor llena de derechos si no existen políticas públicas que hagan respetar los derechos de nuestras personas
adultas mayores que ni siquiera son socializados. En Ecuador hay aproximadamente 16.938.986 personas según el Censo de Población del 2023, y el 10% corresponde a las personas de más de 60 años de edad. Es decir, hay un total aproximado de 1.662.000 adultos mayores en Ecuador. ¿Desde qué fecha está en vigencia la nueva ley del adulto mayor y su reglamento de aplicación en Ecuador? Entre el 2017 y el 2030 se prevé un veloz incremento de la población adulta mayor por el adelanto de la ciencia médica que alarga la esperanza de vida de los ecuatorianos y una mayor inversión de los estados que en Ecuador afirman erróneamente que son gastos. Frente a estas cifras, la concientización masiva para combatir la discriminación a los adultos mayores sigue en pie hasta la fecha de este audio, video y conferencias del 2024. Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor con el objetivo principal de impulsar el respeto, el valor y la atención a las personas mayores a 60 años. En el papel, lo cierto es que el 9 de mayo del 2019 se publicó en Ecuador la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores que reemplaza a la Ley del Anciano, la cual en el papel que todo aguanta hace mención como la norma que busca promover, regular, garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Establece en lo principal lo siguiente, es decir, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la ley del adulto mayor? Primero, será aplicable a todos los adultos mayores ecuatorianos extranjeros que se encuentren en el territorio ecuatoriano mayores de 65 años de edad. Los mayores adultos que se encuentren en el exterior serán sujetos de protección y asistencia de las misiones diplomáticas y oficinas consulares. 2. Se considera adulto mayor a quien ha cumplido 65 años de edad. 3. Las instituciones públicas y privadas están obligadas a implementar medidas de atención prioritaria y especializada y generar espacios preferenciales y adaptados que respondan a sus diferentes etapas y necesidades. 4. Quienes se dediquen a la atención o cuidado de personas adultas mayores requerirán el permiso de funcionamiento otorgado por la Autoridad Nacional de Inclusión Económica y Social. 5. La familia tiene la corresponsabilidad de cuidar su integridad física, mental y emocional. ¿Cuáles son los derechos, exoneraciones y beneficios? Beneficios no tributarios. 1. Exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. 2. Exoneración del 50% de entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos, paquetes turísticos y recreacionales. 3. Acceso gratuito a los museos. 4. Exoneración del 50% del valor del consumo de energía eléctrica hasta 138 kWh en su medidor. 5. Exoneración del 50% del valor del consumo de un medidor de agua potable, cuyo consumo mensual sea de hasta 34 metros cúbicos. 6. Exoneración del 50% de la tarifa básica del teléfono fijo residencial de propiedad del beneficiario en su domicilio. 7. Exoneración del 50% del valor de consumo de su plan básico de telefonía celular e internet. La pregunta del millón, ¿se cumplen todos estos beneficios no tributarios? Usted tiene la respuesta. Beneficios tributarios. 1. Los adultos mayores cuyos ingresos mensuales estén estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o cuyo patrimonio no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas estarán exonerados del pago de impuestos fiscales y municipales. 2. Si la renta o patrimonio excede estos montos, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. 3. Sobre los impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas, solo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en las leyes tributarias que establecen dichos tributos. Derecho a alimentos. Las personas adultas mayores que carezcan de recursos económicos para su subsistencia o cuando su condición física o mental no les permita subsistir por sí mismas tendrán el derecho a una pensión alimenticia que les permita satisfacer sus necesidades básicas y tener una vida en condiciones de dignidad por parte de sus familiares, cónyuge
o pareja en unión de hecho, descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y hermanos. Derechos a la salud. El Estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho sin discriminación a la salud física, mental, sexual y reproductiva y asegurará el acceso universal, solidario, equitativo y oportuno a los servicios de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos, prioritarios, funcionales e integrales. 2. Se prohíbe a las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada y las de seguros que oferten cobertura de asistencia médica negar el servicio a las personas adultas mayores a quienes deberá darse atención preferencial y especializada. 3. Los establecimientos de salud públicos y privados, en función de su nivel de complejidad, deben contar con servicios especializados para la promoción, prevención, atención y rehabilitación de los adultos mayores. 4. Las personas adultas mayores serán atendidas de manera prioritaria e inmediata, con servicios profesionales emergentes, suministrados o suministros de medicamentos o insumos necesarios en los casos de emergencia, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin exigir requisitos o compromiso económico previo. 5. Está prohibido exigir a la persona adulta mayor en estado de emergencia o a las personas encargadas de su cuidado que presenten cualquier documento de pago o garantía como condición previa para su ingreso. La nueva ley del adulto mayor deroga la ley del anciano vigente desde 1991. Sus reformas y su reglamento. Fuentes consultadas. 1. Sandra Auxiliadora Romero Chávez. Nueva Ley Orgánica de Protección de los Adultos Mayores y la Vulnerabilidad de sus Derechos. Revista Caribeña de Ciencias Sociales del 2019. Y 2. Varios de mis videos en YouTube sobre los adultos mayores y mi experiencia como ex procurador general de ancianos del Ecuador en 1990 a 1992 y entrevistas en varias radios, Católica Nacional del Ecuador, Anteño TV, Radio Mágica, etc. Muchas gracias a las personas mayores adultas. Soy el Dr. Manuel Pozo Zumárraga.